Él creyó que la dejó en la calle, pero no sabía que ella era la dueña de su ruina. Si te gustan las historias de traición con un final de impacto, dale like al video, suscríbete al canal y prepárate para este relato que te dejará frío. Gente, lo que voy a publicar hoy aquí en el foro los va a dejar sin palabras, de verdad. Recibí el relato de esta mujer, Elena, y la forma en que las cosas explotaron aquel sábado, durante la bendita boda de su ex, es algo que rara vez se ve con tanta precisión. El tal Rafael, el exmarido, estaba allá en el salón más lujoso de la ciudad, gastando lo que ni tenía solo para restregarle en la cara a todo el mundo que se estaba casando con la jovencita, Mariana, que era su secretaria, y el motivo del divorcio. Él se sentía el rey del mundo, el tipo que salió ganando después de haber pisoteado a Elena durante 8 años seguidos. El ambiente en la fiesta era esa cosa forzada, llena de gente rica y falsa, todos fingiendo que aquella boda era un cuento de hadas, mientras Rafael desfilaba con una sonrisa de quien creía que había vencido en la vida y dejado atrás el peso muerto. Pero para que entiendan el nivel de frialdad de este tipo, tenemos que volver un poco a lo que pasó antes de aquel día bizarro. Elena pasó casi una década siendo tratada como un accesorio, ¿saben? Esa esposa que solo sirve para aparecer en la foto del evento y organizar la vida del marido mientras él crece y se vuelve un arrogante insoportable. El día en que se sentaron, para finalizar la separación, en aquel restaurante que solía ser el preferido de ambos, Rafael ni siquiera le quitó la vista al celular. Estaba ahí, escribiéndole a la amante frente a ella, tratando a Elena como si fuera un contrato vencido que estaba tirando a la basura. Cuando ella le dijo que se iba a un pueblito en la costa, él simplemente se encogió de hombros y dijo que Mariana sí sabía hacerlo feliz. Él pensaba que Elena iba a desaparecer, a pudrirse en la soledad y la pobreza, pero el inanixi, silencio de ella en esa mesa, era la señal de algo que él jamás pudo prever. Lo que nadie sabía, mucho menos el arrogante de Rafael, es que Elena no se iba a la costa a llorar sus penas en un cuarto oscuro o a vivir de migajas. Se instaló en Puerto Pino, un pueblito en Baja California Sur, en la casa que había sido de su abuela por décadas. ¿Saben ese tipo de lugar que parece detenido en el tiempo, con calles de tierra y el sonido del mar golpeando la ventana cada mañana? Pues fue ahí donde su vida dio un giro que nadie esperaba. Además de la casa, su abuela le había dejado una fortuna guardada, millones de pesos en inversiones y propiedades que nadie de la familia siquiera sospechaba que existían. Pero Elena, en lugar de andar comprando autos de lujo y publicando ostentación para provocar a su ex, decidió quedarse en lo suyo, viviendo de forma sencilla y con los pies en la tierra. Empezó a trabajar en un despacho de diseño de interiores de la zona, ganándose el respeto de todos por su talento, y no por ser la mujer de fulano. Era una rutina de despertar temprano, trabajar la tierra del jardín y ver su propia vida florecer. Mientras tanto, de vuelta en la gran ciudad, el circo que Rafael montó empezaba a quemarse por dentro, aunque por fuera todo pareciera impecable para sus seguidores. El tipo estaba totalmente obsesionado con la idea de hacer la boda del siglo con Mariana, gastando sumas absurdas que simplemente no tenía en caja. Quería demostrarle a la sociedad, y tal vez a su propio ego herido, que había tomado la decisión correcta y que su vida era un éxito absoluto tras el divorcio. El problema es que mantener esa fachada de millonario costaba muy caro, mucho más de lo que su empresa estaba logrando facturar en esos meses de crisis. Para pagar el banquete de altísimo lujo, las flores importadas y el vestido de diseñador de Mariana, empezó a meterse en deudas pesadas, pidiendo préstamos secretos y haciendo maniobras financieras muy arriesgadas. Vivía de apariencias, publicando historias en cenas caras, pero la verdad es que el suelo se le estaba hundiendo. Mientras Elena cuidaba sus rosas en silencio absoluto en la costa, Rafael se ahogaba en intereses, solo por sostener una mentira. El día de la dichosa boda llegó con una presión que se sentía en el aire, como si algo estuviera a punto de romperse en cualquier momento. Rafael era un manojo de nervios, pero no de esa forma linda de novio ansioso de película. Era una tensión pesada, de quien sabe, que está colgado de un hilo. Se pasó toda la mañana dando órdenes, siendo grosero con el personal y revisando cada detalle para asegurar que todo gritara poder. Quería que cada foto en redes sociales pasara la imagen de un hombre imbatible que cambió a una esposa común por un trofeo más joven. Mariana también estaba insoportable.
exigiendo que las cámaras la enfocaran todo el tiempo, como si grabara un reality show. El salón estaba atiborrado de gente influyente y amigos de fachada que solo aparecen cuando hay champán gratis. El aire acondicionado estaba al máximo, pero Rafael sudaba bajo su traje carísimo, mirando a los lados como si esperara que un cobrador o un desastre financiero entrara por la puerta en cualquier momento. Entre los invitados, allá al fondo en una de las mesas cercanas al buffet, estaba don Francisco Molina, uno de esos empresarios de la vieja escuela que conocía a todo el mundo. Fue invitado casi por obligación, porque el padre de Rafael aún tenía negocios con él, pero a Francisco no le importaba la pompa ni el lujo excesivo. Estaba ahí solo para cumplir, comer bien y tomar su vino, pero lo que realmente quería era compartir las novedades de su reciente viaje a la costa. Por una de esas coincidencias bizarras de la vida, acababa de volver de una temporada en Puerto Pino, justamente el lugar donde Elena vivía. Francisco era amigo de toda la vida de la familia de ella, y se quedó genuinamente impactado al encontrarla allá, totalmente diferente a esa mujer apagada que solía ver antes. Empezó a sacar el tema con la gente de la mesa, comentando lo encantador que era el pueblo y lo gratificante que fue ver a la nieta de la difunta doña Gertrudes también. Don Francisco no tenía filtro, y cuanto más bajaba el vino, más soltaba detalles que hacían brillar los ojos de los chismosos de la mesa. Describió la casa de Elena como un refugio de revista, con jardines impecables y una vista al mar que costaría una fortuna. Pero el choque real vino cuando mencionó que Elena no estaba solo pasando el tiempo, sino que era la pieza principal de uno de los despachos de arquitectura y diseño más grandes de la región. Contó, riéndose de la cara de sorpresa de los otros, que acababa de cerrar un contrato gigantesco para un hotel boutique de lujo, algo que envidiaría a cualquier profesional veterano. La gente de la mesa se miró entre sí con ese silencio incómodo de quien se da cuenta de que la narrativa de que Elena estaba destruida era una mentira. Total, Francisco soltó la bomba final. La herencia no era solo una casita, sino una cuenta con millones y terrenos que hacían que el patrimonio de Rafael pareciera cambio para el pan. No pasaron ni 10 minutos para que el chisme del siglo saliera de esa mesa y corriera por el salón como pólvora encendida. Ya saben cómo son las bodas de gente influyente. Viven de la información y les encanta ver el circo arder tras las cortinas de seda. El murmullo empezó bajo, con invitados inclinando la cabeza, tras las servilletas de lino, pero pronto el clima de la fiesta cambió por completo. La gente que antes miraba a Rafael con admiración, ahora lanzaba miradas de duda y hasta un poco de mofa silenciosa. El contraste era brutal. De un lado, el novio sudado, endeudado hasta el cuello por un banquete que ya estaban criticando. Del otro, la exmujer que él llamó peso muerto, viviendo como reina con dinero de verdad y éxito legítimo. Las mujeres en las mesas sacaron sus celulares, no para la novia, sino para buscar rastros de Elena o comentar en WhatsApp sobre la vuelta de tuerca que nadie vio venir. Rafael estaba en medio del salón, con una copa de champán y pose de dueño de la verdad, cuando sintió que el clima se había puesto raro. ¿Saben cuando notan que la gente ya no se ríe con ustedes, sino de ustedes a sus espaldas? Pues eso. Notó que cada vez que pasaba cerca de una mesa, los susurros paraban y los invitados desviaban la mirada con lástima mezclada con sarcasmo. Mariana, que vive, atenta a cualquier señal de chisme, se puso visiblemente irritada porque su brillo estaba siendo opacado por algo que aún no identificaba. Tiró a Rafael del brazo con fuerza y le preguntó, con voz de estar a punto de un colapso, ¿qué diabos pasaba? Él intentó disimular, diciendo que era envidia por el lujo de la fiesta, pero el sudor frío en su frente decía otra cosa. Sentía que había un chiste interno circulando en su propia boda, y que él era el único que no sabía la respuesta, lo cual para un egocéntrico como él era la peor pesadilla. La bomba explotó cuando Rafael decidió ir a la mesa de Francisco Molina para intentar quedar bien, pensando que el viejo le daría alguna felicitación especial. Llegó todo engreído, pero Francisco, ya muy sincero por el vino, ni esperó a que el novio hablara. Frente a 5 socios e inversionistas que Rafael necesitaba impresionar, el viejo soltó, «Felicidades por la boda, muchacho, pero mira que vi a tu ex en la costa y quedé impresionado. Elena está volando, parece otra persona».
Rafael se congeló con la copa en el aire y el corazón en la garganta, mientras Francisco seguía parloteando sobre la fortuna de la abuela Gertrudes, el despacho de diseño exitoso y cómo ella parecía haberse quitado un peso de encima. El silencio en la mesa fue ensordecedor. Rafael sintió que la sangre se le escapaba del rostro, dándose cuenta de que se había hundido en deudas para humillar a una mujer que era mucho más rica de lo que él jamás sería. El impacto de Midetintesem. Esas palabras fue como un golpe en el estómago que dejó a Rafael sin aire ahí mismo. Intentó soltar una risita falsa, de esas que haces cuando te mueres por dentro pero quieres mantener la pose, y dijo que Francisco debía estar exagerando, que Elena nunca tuvo olfato para el dinero. Pero el viejo no retrocedió ni un milímetro, y completó diciendo que los documentos de la herencia eran reales, y que su nuevo proyecto estaba en todas las revistas de arquitectura. Mariana, que escuchó lo de los millones, se puso pálida, mirando a Rafael y a Francisco como calculando el daño en tiempo real. Ella no era tonta, y sabía que si Rafael estaba atorado en deudas, la exmujer pobre ahora era la única que tenía lo que él siempre envidió. El romance de la boda se evaporó en un segundo, reemplazado por una tensión tan ácida que se sentía en el aire, mientras Rafael temblaba apretando la copa con odio y humillación acumulada. A partir de ahí, lo que iba a ser la fiesta del año se volvió un campo de batalla psicológico en medio de la pista de baile. Rafael, completamente desestabilizado, empezó a desquitar su rabia con Mariana, acusándola en voz baja de haber forzado gastos innecesarios que lo llevaron al límite financiero. Ella, que no se quedaba callada y ya estaba en pánico al verse casada con un hombre quebrado, empezó a responderle ahí mismo sin importarle quién escuchara. Los invitados, en vez de calmar las cosas, sacaron sus celulares y empezaron a grabar cada segundo del escándalo. Se veían los flashes reflejados en el rostro trastornado del novio, que parecía un animal acorralado intentando salvar lo que quedaba de su orgullo. El contraste era bizarro, música romántica de fondo, mientras la pareja principal se destruía verbalmente, y la noticia de que Elena era la verdadera ganadora corría por los grupos de WhatsApp como un incendio imparable. La cosa se salió de control cuando Rafael decidió que lo mejor era gritarle a todo el mundo como si fuera la víctima. Empezó a berrear en medio del salón que Elena era una traidora por haber escondido el dinero de la herencia durante el divorcio, como si ella le debiera algo tras todo lo que él le hizo pasar. Mariana, viendo que el barco se hundía, empezó a llorar a gritos, no de tristeza, sino de puro odio y vergüenza por el papelón. Se le cayó la corona, el vestido se manchó de champán y parecía otra persona, totalmente fuera de sí. Los invitados se alejaron, creando un círculo de silencio y juicio, observando el desastre como quien ve un accidente. Fue entonces cuando Rafael, en un arranque de furia ciega, golpeó la mesa principal y tiró el pastel gigante al suelo, que se hizo 1000 pedazos. El estruendo hizo que la música parara en seco, dejando solo el sonido de su respiración agitada y los susurros de choque. Lo peor no fue el pastel, sino lo que pasó después con los inversionistas y socios que Rafael quería impresionar. Esos tipos a los que tanto lisonjeó empezaron a retirarse en 1900. Silencio, con miradas de haber decidido que no querían ningún vínculo con un hombre tan inestable. Nadie en los negocios confía en alguien que pierde los estribos así frente a la sociedad por una herida en el ego. El rumor de que estaba quebrado ahora se trataba como verdad absoluta por su reacción desesperada. En minutos, el salón se vació de forma humillante. La gente se iba publicando ya los videos de la pelea. Rafael se quedó ahí, parado en el salón vacío, con la mano sangrando por un corte, con la losa rota, mirando a la nada. Mariana se fue con sus padres, insultándolo de todas las formas posibles, dejándolo solo con sus deudas, su vergüenza pública y la percepción tardía de que destruyó su propia vida intentando destruir la de su ex. A la mañana siguiente, el daño era irreversible y el nombre de Rafael circulaba en todos los grupos como si fuera un virus. Los videos del novio del pastel se viralizaron, mostrando su humillación desde todos los ángulos. El impacto profesional fue devastador. El lunes recibió avisos de rescisión de 3 contratos grandes
y sus socios pidieron formalmente su salida por conducta inadecuada. Se quedó encerrado en su departamento, con las cortinas cerradas para no ver el sol y el celular sonando con cobros que no podía pagar. Mariana desapareció del mapa, lo bloqueó de todo y ya hablaba con abogados para anular cualquier papel firmado, dejándolo solo con botellas de bebida y manchas de sangre seca en su traje. Pasó el día revisando las grabaciones de su propia caída, intentando hallar un culpable externo para su ruina, sin aceptar que el pozo donde cayó lo cavó él mismo con años de arrogancia. En la costa, el clima era el opuesto total de esa energía pesada y tóxica. Elena estaba en su terraza, sintiendo el viento fresco y tomando café con calma, cuando su amiga Clara llamó para contarle, minuto a minuto, el nivel del escándalo en la fiesta. Clara describió la caída del pastel, los gritos, la huida de Mariana, y cómo don Francisco se volvió el héroe improbable al exponer la verdad. La reacción de Elena fue lo que más me impactó. No soltó ni una carcajada, no celebró con champán ni sintió ese placer amargo de ver a Alex caer. Solo dio un suspiro largo. Comentó con voz tranquila que era una pena que las cosas llegaran a ese punto de degradación humana, y volvió a enfocarse en su proyecto. Su paz era tan sólida que el caos de Rafael parecía algo de otro planeta, una interferencia ruidosa que ya no tenía espacio en la rutina de una mujer que finalmente era dueña de sí misma. Pasó el tiempo, y lo que quedó de Rafael fue solo una sombra de lo que solía ser. Intentó llamar a Elena varias veces, en una mezcla de desesperación por dinero y un intento patético de conseguir perdón para limpiar su imagen, pero ella nunca respondió. Las llamadas caían directo a buzón o eran bloqueadas por un filtro que ella puso desde el primer día. Su empresa fue liquidada para pagar deudas y préstamos, y lo último que se supo es que se mudó a un lugar pequeño y aislado, lejos de los círculos sociales que tanto amaba. Mariana tampoco salió ilesa. Su reputación como la mujer que causó un escándalo en su propia boda la siguió, cerrándole puertas para siempre. Mientras tanto, Elena siguió creciendo como referente en diseño, manteniendo esa discreción absoluta que era su marca. No necesitó publicar frases motivacionales para demostrar que venció. Su vida ahora hablaba por sí sola, mostrando que el silencio es la mejor arma contra la apariencia. Lo más bizarro de toda esta historia es cómo parece haberse cerrado de forma abrupta, sin grandes despedidas. Tras aquel fin de semana caótico, fue como si una cortina hubiera caído y el escenario se desmontara en segundos, dejando a cada quien en su esquina sin explicación. Elena dice que, a veces, despierta con una sensación extraña, como si todo aquello hubiera sido un sueño malo de otra persona que vio de lejos. No sabe explicar cómo su vida se transformó tan rápido de un infierno emocional a esta paz inquebrantable, como si el universo hubiera decidido que la cuenta estaba pagada. Rafael desapareció de su radar, y los recuerdos del matrimonio parecen fotos borrosas que perdieron todo peso. Hoy, cuando alguien pregunta por el pasado, ella solo sonríe y dice que no sabe cuándo el dolor dejó de doler, solo sabe que se detuvo. Es un fin que no parece de película, sino una página que se pasó con tanta fuerza que nadie volvió a encontrar el camino para leer lo que estaba escrito antes.